Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amiga y hermana Viajani Colón, Pastora Nani. Vamos a estar dando hoy el estudio bíblico sobre la apostasía. En el Facebook estuve preguntándoles qué no era apostasía. Muchos se inclinaron a contestar en sus palabras y algunas otras formas buscaron información de que sí era apostasía. Pero ¿qué no es apostasía? Apostasía no es una interpretación mía de cómo debe de ser una persona en el Evangelio. Apostasía no es si yo me pongo pantalones o me arreglo y me maquillo. Eso es otro estudio. Esos son otros 20 pesos. Dios te bendiga, Misa. Es otro estudio. Y yo les brindé, está en YouTube, el estudio sobre Jezabel, que tiene que ver específicamente sobre nuestro arreglo, que tampoco puede ser que vamos a ser exhibicionistas, ni mucho menos. Hay una forma bíblica donde el siervo o la sierva de Dios se tiene que conducir ciertamente. Además de eso, también tenemos que entender que nosotros, como ovejas de un pastor, de un siervo o sierva que Dios pone frente al altar, tenemos que sujetarnos a ellos y tenemos que sujetarnos a las normas de la iglesia donde Dios nos pone. Yo no estoy diciendo en ningún momento que si en su iglesia no le permiten pantallas, prendas, ni maquillaje o pantalones, usted va a ir en contra de su pastor o en contra de sus líderes o en contra de la iglesia o de el concilio. Todo lo contrario. Si el Señor le puso en una iglesia donde hay unas normas, usted tiene que rendirse al Señor de tal manera que eso no le cause problema, que usted pueda someterse en libertad, no porque se le imponga, sino porque por obediencia a Dios, por obediencia al Señor y a la palabra, yo me voy a someter a los pastores y a los líderes. Yo he ido a iglesias a predicar que yo amo muchísimo, que son mi familia de fe en Puerto Rico, que he ido a distintas iglesias donde bien cortésmente, de una manera educada, sin faltarme el respeto y con mucho amor, me han dicho: necesito que te quites las pantallitas, que no son exageradas como las que me puse los otros días para el estudio, porque era un propósito por el cual me las puse, pero yo no las uso así de exagerada, no acostumbro a eso. Tenía unas pantallitas y un poquito de maquillaje y ella me pidió que me quitara las pantallas. Esto yo lo toco en el estudio bíblico de Jezabel, que Jezabel no es tampoco pantallas ni pantalones, sino Jezabel es otra cosa. Y si usted quiere saber qué es Jezabel, vaya a YouTube y busque Jezabel parte 1, porque la Jezabel parte 2 y 3 tiene que ver específicamente con un mensaje que el Señor me dio para Estados Unidos y Puerto Rico hace varios años. Entonces, la apostasía no tiene que ver con eso, pero tampoco puedo decirles que ustedes van a ir a retar a los líderes ni a causar divisiones, porque primeramente nosotros tenemos que permanecer unidos en amor. Nosotros tenemos que dar frutos. Y nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores, ¿verdad? Así que si yo voy a una iglesia donde tengo unas normas, yo me tengo que someter. En esa iglesia donde me invitan varias veces a predicar, me hicieron el acercamiento
y a mí no me molestó, y esa mujer es la persona con más respeto, más cuidado y más amor que pueda comunicarse. Y yo honro a los pastores de esa iglesia porque me han dado testimonio. Y no lo digo porque la que me invitó y me habló es mi amiga, porque luego nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Amigas. Así que yo no estoy diciendo que si usted está en este tipo de iglesia, usted va a retar la autoridad. En ninguna manera. Eso es otro estudio. Incluso en el de Jezabel le hablo sobre eso. Pero recapitulando, vamos al mensaje de hoy. Estaba hablando un poquito sobre eso porque entré 10 minutos antes para hacer esa salvedad, porque no quiero que se malinterprete. Yo no estoy diciendo que usted esté en una iglesia que se tienen por normas una forma de ser y unas normas de cómo conducirse, y usted no va a retar, usted no va a ir en rebelión, usted no va a ir en división, y usted no va a ir a contender a esa iglesia. Usted va a congregarse, a aprender y a avanzar en el evangelio. ¿Ok? Retomando, dicho esto, vamos a ir a ver qué es apostasía. Pero antes que nada, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a ir al texto que vamos a tomar como base bíblica para ir desglosando el tema. Y se encuentra en Judas. Judas es un libro que nada más tiene un capítulo. Y ese capítulo se dedica mayormente a hacernos unas advertencias y unas descripciones, y nos habla precisamente de los falsos maestros y de los apóstatas, de los que un día fueron, pero ya no son, que apostataron de la fe, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesús, de nuestro Yeshua. Dice en Judas 1: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habíais sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ni que abandonaron su propia morada, los que los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las ciudades de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, palabra importante, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque se han seguido el camino de Caín y se lanzaron lucro en el error de Balaam, perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ojo, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, ojo, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos hombres, de estos, versículo 14, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa descendencia de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ojo, para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra con que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún sus ropas contaminadas por su carne. Santo es el Señor. Bendita es su palabra. Bendita es su palabra. Cuando estábamos leyendo, hubieron momentos en que les dije: ojo, ¿verdad? Porque vamos a estar tocando algunos puntos sobre esto. ¿Qué es apostasía? La apostasía es la renuncia de creencias religiosas o políticas, abandono de una religión. Pero mira qué interesante. Dice que es desafío hacia un sistema establecido o una autoridad. ¿A quién estamos desafiando cuando apostatamos de la fe?
sino es al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, nuestro Yeshua, y a su palabra, que es autoridad. Dice que la palabra es poder de Dios, ¿verdad que sí? En el cristianismo es rechazo del cristianismo y sus postulados por parte de una persona que era cristiana. Es una persona que conoció la verdad y se apartó, asegurando postulados totalmente contrarios o tergiversando lo que un día fue su base y fundamento en la palabra, ¿verdad? Es abandonarse y alejarse de la verdad. Dentro de la gran variedad de iglesias protestantes, que es lo que más estamos tocando ahora, porque la mayoría somos protestantes, se puede definir como cualquier doctrina que se aparte de la Escritura. Si nosotros somos cristianos, nosotros seguimos al maestro, ¿verdad? Y el maestro respondió: Satanás, escrito está. El maestro se sometió a la palabra. El maestro utilizó la palabra como respuesta, ¿verdad? Entonces, el apostatar es aquel que se aparta de esa palabra, que es nuestro fundamento, es nuestra base para poder resistir al diablo, para que huya de nosotros, para estar firmes en el día malo, para responder al enemigo cuando nos tiente, ¿verdad? Es el abandono de la fe y la interpretación errónea de la doctrina cristiana. La apostasía no nace en estos tiempos. No nació en los 2000, en el 1000, en el 3000, no. La apostasía se registra desde que un sacerdote llamado Arrio, del 250 al 336 después de Cristo, argumentó que Cristo no era de la misma esencia del Padre, pero era similar. Una de las técnicas para convencer de sus aseguraciones lo fue la forma predilecta de los apóstatas, de aquellos que dicen ser cristianos, de aquellos que un día estuvieron en el Evangelio, de aquellos que todavía están en el Evangelio y se han extraviado, fue componiendo una canción. Arrio utilizó precisamente la música para llevar un mensaje erróneo, tergiversado, y convencer a sus auditores, a los que escuchaban, de esa verdad que no era verdad, era una media verdad, y toda media verdad es mentira, ¿verdad? Y lo podemos traer al tiempo de hoy, que lastimosamente tenemos mucha música que brincan y saltan y hacen de todo, pero se les olvida predicar la palabra, y que hemos cambiado la palabra por afirmaciones positivas, por brincos, por saltos, y que nos hemos olvidado de buscar que el pueblo realmente entre en una adoración genuina y entren en la presencia del Señor. Preferimos entretener en vez de adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Hay dos tipos claves de apostasía. Número uno, que es la que estamos viendo, es alejarse de la verdad con enseñanzas heréticas y proclamar ser doctrinas reales cristianas. Es como, por ejemplo, cuando nacen otras doctrinas, como nació los testigos de Jehová, los mormones y otras doctrinas. Los mitas en Puerto Rico salieron de los protestantes. Esos son apóstatas.
Y la otra forma de apostatar, es renunciar completamente a la fe. ¿Qué es lo que podemos ver? Yo estudié en el Colegio Bíblico Pentecostal, hoy Universidad Teológica del Caribe, y allí había un profesor que aparentaba ser muy bueno, pero confundía mucho, y terminó siendo una persona que apostató de la fe y que hoy es sacerdote católico. Lastimosamente, esa vida dejó que se extraviara su postulado, la base de la palabra, y ha caído en idolatrías y otras cosas. Yo le hice acercamiento, yo cogí teología bíblica y sistemática con él, y realmente no hay manera de llegarle. Hay que orar mucho por él. Pero cuando una persona apostata de la fe realmente cree que está bien, una persona que apostata de la fe está convencida de que lo está haciendo bien. Ese es el caso de los que siguen los apóstatas de hoy. No quiero mencionar, pero ustedes saben y han visto todos los ejemplos que hay por ahí de las doctrinas que se han salido, que no son mentiras, pero son medias verdades. Así que tenemos que tener cuidado. En 2 Corintios 11, 13 al 14 dice que Lucifer se viste de ángel de luz. Una de las primeras formas que el enemigo trabaja precisamente es seduciendo. Vamos a la creación, cuando Eva, Adán y la serpiente sedujo a Eva con la tentación de el bien y el mal y saber del árbol de la ciencia, ¿verdad? Y Eva cayó lastimosamente. Asimismo, con sutileza cambian un poquito aquí, un poquito allá, y termina siendo una verdad a media que se convierte en una doctrina de error y que me lleva a apostatar de la fe. Y hay veces que no se dan cuenta. Por eso Judas dice a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay casos y hay casos. Hay casos que yo le puedo hablar y aunque no me reaccione en el momento, el Espíritu Santo, que es el que redarguye y convence, me da fruto en el camino. Y yo tengo un testimonio de una persona que tengo en Facebook, que para gloria y honra del Señor, yo le advertí sobre una iglesia donde estaba, que era apóstata, hija de un apóstata, porque era de la misma línea. Y esta persona me dijo muchísimas cosas y no lo aceptó de primera intención, pero pasó, yo creo que más de un año, y si me estás escuchando en algún momento, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero doy gloria al Señor, porque me escribió por el inbox y me dijo que era verdad, que en su momento el Señor le quitó la venda y la luz le alumbró, y despertaron de ese sueño, de ese engaño. Gloria al Señor por eso, y sigo orando por esa vida y sigo orando por otras vidas también, ¿ok? Pero hay otros que vamos a tener que solamente orar por ellos, y tú allá y yo acá, porque no van a querer ceder. Por eso es que dice que a unos de una manera y hay otros que, pues, ten cuidado hasta de la ropa, porque ya tienen la mente entenebrecida, cauterizada,
Y para Dios no es imposible, tenemos que seguir orando por ello, porque dice la palabra que no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Así que nuestro deseo y nuestro anhelo, nuestra oración tiene que ser dirigida a que la verdad nos haga libre, ¿verdad? Las peores formas de iniquidad consisten en la perversión de la verdad. O sea que si yo pervierto la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, estoy cometiendo iniquidad. Y yo tengo que arrepentirme de mis iniquidades. Tito 1:15 al 16 dice que las personas que han apostolado, que han llegado a la apostasía, que se han virado, como uno dice, tienen mentes reprobadas. Por eso la palabra me dice, sujetando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Yeshua, porque si yo voluntariamente someto mi mente, mi corazón a la verdad de Cristo, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si tú realmente estás en una disposición en que le dices al Señor con sinceridad, Señor, examíname, pruébame, escudriñame, guíame a toda verdad y toda justicia, el Señor lo hace. Pero de labios le honramos, mas nuestro corazón está lejos de Él. Y ahí es donde entramos, porque tenemos comezón de oír, porque nos conformamos con repetir y decimos amén a todo. Y ahí es el error en que caemos en doctrinas de apostasía. En 1 Juan 2:19 me dice que estas personas que apostan de la fe estaban con nosotros, ¿verdad? Eran parte del cuerpo en un momento dado, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran realmente, eran personas que estaban infiltradas o que fueron comúnmente cauterizadas, ¿verdad? Por cualquier viento contrario. Por eso es que en otros videos que yo les he hablado que es importante uno mantener un terreno firme, como la parábola de el sembrador, preparar nuestro terreno para que esa palabra sea haciendo buena en terreno y que tenga unas raíces fuertes para que ningún viento contrario, doctrina de error, doctrina de demonios me la venga a sacudir y a sacar, que mi base en la palabra permanezca, porque la tierra, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, en Mateo 13:24 al 30 me dice que es necesario que nosotros cuidemos nuestro terreno de tal manera que podamos entresacar la cizaña del trigo, porque si no nos va a matar el trigo. ¿Qué significa esto? Que líderes, pastores, tenemos que tener discernimiento, porque si me entra una corriente de error, si yo tengo un invitado y me suelta una palabra que no es, o si yo tengo un hermanito que me está dividiendo la iglesia, yo tengo que hacer asamblea en la iglesia y yo tengo que corregir, yo tengo que sentar a la persona, y si hay algo que se dijo en la iglesia que está mal, corregirlo, porque yo tengo que cuidar de esas vidas, porque yo voy a dar evidencias al Señor de que yo hice. Tengo que dar cuentas de qué pasó con esas vidas.
Y eso es una responsabilidad tuya y mía, porque si tú tienes la oportunidad, aunque no seas pastor, pastora, de evitar que una vida se pierda, en Ezequiel me dice que yo vaya y amoneste, y si se arrepiente habré ganado una alma y habré salvado del Seol, pero que si no lo hago, su sangre será demandada de mi mano. Y esto es algo bien serio. Por eso dice que aún a otros salvar arrebatándolos del fuego. Hay veces que nosotros tenemos que exhortar, corregir, amonestar, para que no se pierdan, porque la salvación está en juego. Y al fin y al cabo, no importa cuántos títulos tengamos, no importa quiénes seamos, no importa cuánto cantemos en el altar. Los dones no son los que van a probar quién soy yo, sino mis frutos. Y si yo no tengo amor para hacer lo que me toca para que esa vida no se aparte, entonces yo tengo un problema serio. Dice Mateo 24:10, muchos se tropezarán y se entregarán unos a otros. Esto es otra forma, pero ya donde está, en Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos, que pasó también en un principio, cuando estaba la persecución de la iglesia. Disculpen, cuando estaba la persecución de la iglesia, a veces habían personas que se entregaban así. Entonces dice la palabra que nos vamos a entregar unos a otros. Dios nos ayude que no seamos nosotros los que entregamos a nadie, que resistamos, porque qué feo cuando vayamos al trono de la gracia de Dios y digamos, no pude resistir y entregué a mi hermano o a mi hermana. Cuidémonos de eso. Según Tesalonicenses 2:3 dice que me habla de una apostasía desoladora. Significa que si en Mateo 24 me dice que hay muchos que tropezarán y se entregarán unos a otros, significa que la apostasía desoladora es aún mayor que la que comenzó en un principio en el año, dijimos que fue en el año 300 y pico, dijimos 200 y pico, 300 y pico, con Agripo, ¿verdad? Ok, Marsha. Y habla de la apostasía desoladora. Hay mucha contienda de que es la apostasía desoladora. Uno de los comentarios dice que es que la apostasía va a crecer, que es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora mismo hay un montón de concilios, pero un montón de concilios que estoy viendo que se están yendo a probar y están pasándole la mano a eso del matrimonio del mismo sexo. Incluso hay pastores, que no sé de dónde salen pastores, que se casan del mismo sexo, cuando la palabra a mí me dice, ¿verdad?, que eso es abominación al Señor. Y yo no vengo aquí a decirte que los homosexuales y las lesbianas son los únicos que se van para el infierno. Son almas de salvación. Dios las puede libertar, Dios las puede salvar, Dios las puede restaurar, sanar, porque muchos de ellos están bien lastimados. Y no hay pecado grande ni pequeño. Y tan pecado es eso como la mentira, como el adulterio, o como la fornicación, ¿verdad? Como el robar. Cualquiera de estos son pecados, todos son pecados y todos nos separan del Señor. Pero a lo que voy es que personas
que predicaron un día el evangelio, que se hicieron reverendos, que se hicieron ministros, que cuentan con el aval de un concilio, termina siendo apóstata de nuestra fe. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la base y fundamento en que se levantaron? Porque si mi base y mi fundamento es Cristo y la palabra, yo tengo que saber que aunque yo practique aún el pecado, si ese fuera el caso, si yo practico el pecado, yo no le voy a llamar bueno a lo que yo estoy haciendo. Si yo fornico, me voy para el infierno si no me arrepiento. Si yo miento, me voy para el infierno si no me arrepiento. El hecho de que yo caiga en una conducta errada no significa que yo voy a justificar mi conducta, porque yo no voy a poner en vergüenza el evangelio que un día yo prediqué. Y yo le puedo decir por testimonio que yo, en un momento dado de mi vida, yo caí en X situación y yo jamás dije que estaba bien. Nunca. Y las personas que me rodeaban, yo les decía, esto es pecado. Y yo necesito ser restaurada. Y el Señor en su misericordia me levantó. Y me levantó con más fuerza. No podemos dejar que se venda nuestra primogenitura por un plato de lentejas, porque eso es retar a Dios. Entonces, hablamos de la apostasía, de lo que era la apostasía. Que si la apostasía puede ser vomitado por el Señor, un apóstata. Sí. Y vamos a la palabra. La palabra me dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca. La palabra me dice que un apóstata conoce la verdad, pero se aparta de la verdad. Su mente es entenebrecida, niega la verdad de Cristo, niega la verdad de la palabra, y muchos de ellos están en la iglesia y están en liderato, pero están predicando un evangelio adulterado. Y la palabra me dice a mí que cualquiera marcha, cualquiera que me predique a mí otro evangelio, sea llamado anatema. Y un anatema es maldito por Dios. Que puede arrepentirse, más le vale que se arrepienta antes de que Cristo venga o se muera, porque si no va a ser vomitado. Va a ser vomitado. Por Cristo tenemos redención cuando hay arrepentimiento de corazón. A través de la sangre de Cristo tenemos redención y tenemos perdón. Pero hay una cosa que no es perdonada, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando el apóstata llega a ser blasfemo, ya la mente está bien cauterizada y solamente la misericordia de Dios extendida puede llegar a esa vida. Un anatema, Flor, es una persona maldita por Dios que predicó un evangelio de error, que cambió el evangelio, que no predicó la palabra como es, que vino a enseñar doctrina de demonios, doctrina de error. Entonces vamos a los versículos bíblicos que nos van a ayudar para cuidarnos de la apostasía. Tomen nota, porque solamente les voy a dar la cita bíblica, así que anoten. Y
Y tienen como asignación buscar cada uno de estos versículos y me comentan en el video qué entendieron por cada uno de los versículos. Vale, lo hacemos así para que sea algo un poquito más dinámico, ¿verdad? Comenzamos. Vamos a buscar Salmo 119:11, Salmo 119:11, Segunda de Timoteo 3:13 al 17, Segunda de Pedro 1:5-11, Hechos 20:29 al 31, Primera de Juan 4:1 al 6, Efesios 13 al 16, Efesios 6:10 al 20 y Segunda de Timoteo 4:2. La palabra nos insta a varias cosas y ya estoy terminando. Y son 5 puntitos que les quiero traer. Son consejos bíblicos para cuidarnos también de la apostasía. Número 1 dice: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Un video como este, una predicación en YouTube, una predicación online, una iglesia online, no es suficiente. Necesitamos congregarnos y ser pastoreados. Primera de Tesalonicenses 5:21 al 23. Escudriñad las escrituras, retened lo bueno y desechad lo malo. Usted no se va a poner a pelear. Hay momentos en que no es para estar peleando. En un culto no vas a estar peleando. Usted va a hacer anotaciones. Retenga lo bueno, deseche lo malo y se reúne con su pastor. Y en una clase bíblica que expongan el tema, ¿ok? Si ya es una cosa personal entre usted y otro hermano, pues ahí sí se puede poner a hablar y a estudiar la palabra bien para que salgan de duda. Juan 5:39, lo digo a cada rato: escudriñad las escrituras porque en ella os parece que está la vida. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo, invertir esfuerzo en escudriñar la palabra y dejar de estar diciendo amén a todo lo que escuchamos. Josué 1:8 al 9. Mira, no te apartes de este libro de la ley. Primero te dice: no te apartes, estúdiala, medítala, llévala contigo. Y en el versículo 9 te dice: mira que te mando. Te está mandando. ¿Y de qué está hablando? De llevar la palabra, de escudriñarla, de estudiarla, de atesorarla, de llevarla contigo. Cogen el versículo bíblico de Josué 1:9, pero no quieren llegar al versículo 8 que está antes. Nos está hablando de la palabra. Mira que te mando, que te esfuérzate en estudiar la palabra, en aprender la palabra, de comer del rollo, de comer de la palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque vas a tener que defender la palabra, contendiendo ardientemente por el evangelio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, más en estos tiempos donde hay tanta apostasía. Sé valiente, mantente firme en la palabra, no cedas tu primogenitura. Y mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, Yahvé, Yahshua estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa palabra te va a seguir
a donde quiera que tú vayas. Y esa palabra te va a responder, y esa palabra te va a hacer respuesta para tú responder, y esa palabra te va a dar la fortaleza, te va a ministrar cuando tú estés en momentos difíciles y de dificultad, y esa palabra te va a vivificar, y esa palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Esa palabra va a ser la que te va a sostener en el momento duro. Y por último, dice Salmo 119, 105, que es otro de mis versículos favoritos, que me fascina. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, está alumbrando, enseñando el camino por el cual voy a andar. Si yo quiero dirección, voy a la palabra. Si yo estoy confundida, voy a la palabra. Si yo quiero dirección de Dios, voy a la palabra. En resumidas cuentas, una persona que escudriña la palabra, que la come, que la digiere, que la escudriña todo el tiempo, que está metida en la palabra, no se deja confundir y no recibe cualquier cosa y no cae en apostasía, y no importa el viento contrario, no importa las doctrinas del demonio, se mantiene firme. Hay formas de combatir la apostasía, pero la mayor y la única verdadera es esta. Es la palabra la que nos va a dar respuesta. Así que yo te invito a que nuevamente hagas un compromiso con el Señor para escudriñar diariamente la palabra, para gustar de la palabra, para que te enamores de esa palabra que te va a dar respuesta. Yo te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, examíname. Señor, si hay algo que yo aprendí que está mal, si hay algo que yo tengo que corregir, tu palabra me dice que tú eres lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, tu palabra. Y tú me dices en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo me redarguye y me convence. Tu palabra me dice que me guía a toda verdad y toda justicia. Señor, necesito que me guíes a toda verdad y toda justicia. Señor, tu palabra en Juan 8 me dice que yo voy a conocer la verdad y la verdad me hace libre. Solo la verdad, y es la verdad de tu palabra. Hazme libre de toda confusión, hazme libre de toda falsa doctrina, hazme libre de todo espíritu de error, hazme libre de toda doctrina de error, Señor. Vuelve a trazar la senda por la cual yo voy a andar. Habla en mi sueño, dirige mis pasos, limpia mi mente. Voluntariamente yo sujeto mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia en Cristo. Porque yo no quiero solamente buscarte de labios, sino yo quiero buscarte en espíritu y en verdad. Te invito a que volvamos a la palabra. Este mundo necesita volver a la palabra. Escríbeme, estoy a tu disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta en el mismo video, o me puedes escribir inbox. También ustedes saben que siempre que puedo les estoy contestando y estoy disponible. Dios les bendiga, Dios les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, le dé paz, y que el Señor mismo les hable, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Y como siempre digo, no me crea a mí, crea la palabra. Pase todo por la palabra, aún lo que yo les digo. Les amo en el Señor. Dios les bendiga.